buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 7 de noviembre de 2018, siendo las 9 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 42 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada presidenta, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo menciono que por petición del magistrado ponente se retira el toca 335/18, listado como cuarto punto del orden del día. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación referida por el secretario general y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias correspondientes a los recursos de reclamación, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde abordar a esta ponencia lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el toca 15/18, interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017 dictada por el entonces magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 35/17, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al abordaje del agravio esgrimido por el recurrente, me permito poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de fecha 18 de octubre de 2016, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como sanciones destitución e inhabilitación, así como resarcir una cantidad de vida. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la segunda sala, quien el 15 de noviembre de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido. Al efecto, esta ponencia considera el imperante el único agravio esgrimido por la recurrente por las siguientes consideraciones. Se desprende en primer término que la razón por la cual el magistrado decretó la nulidad de la resolución impugnada fue porque existieron vicios en el procedimiento administrativo disciplinario que afectaron las defensas del justiciable. Es así que desde el inicio del procedimiento disciplinario no fue descrita en forma clara la conducta reprochada por la cual se le instauró dicho procedimiento al justiciable, ni en forma específica los dispositivos legales que se estimaban violados. Se contravino entonces lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aplicable al procedimiento respectivo, trastocándose así el derecho a una defensa efectiva del actor, pues en efecto la autoridad sustanciadora al resolver el procedimiento sancionador no fue clara ni específica en relación a la conducta por la cual se le instauraba el procedimiento, al determinar que el justiciable con su actuar violentó los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente en ese momento, sin encuadrar la autoridad la conducta en cada uno de los diversos supuestos de dichos ordenamientos legales, agregando además la encausada en la resolución controvertida circunstancias adicionales a la conducta originalmente imputada en el acuerdo de inicio de procedimiento. Esto es, el procedimiento adolece de incongruencia, pues por un lado atribuye un tipo normativo a las conductas, pero al momento de concluir el procedimiento las modifica,
agregando otros tipos legales no considerados de forma primigenia. Ello aunado a que no circunscribe el supuesto específico de la norma que se contraviene, al tratarse de normas complejas con multiplicidad de hipótesis, incluso excluyentes entre sí. En torno a lo anterior, tenemos que el agravio expresado por la parte recurrente no refuta el razonamiento contenido en la sentencia recurrida. Es de señalarse así que el recurso de reclamación en esencia es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la parte recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Empero, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoya la sala de origen para decretar la nulidad, consistente en que la autoridad sustanciadora no precisó de manera congruente y consistente la conducta objeto del reproche administrativo, así como el ordenamiento legal aplicable, sino que en el agravio de estudio se limitó a manifestar que en el 9º párrafo del acuerdo de inicio del procedimiento, como un anexo, sí señaló que la conducta también es violatoria del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades en mención. Sin dejar de advertir esta ponencia que incluso dicho ordinal 11, que indicó la recurrente, es una norma compleja con diversas hipótesis, de las cuales no determina en concreto alguna dicha autoridad, con lo cual el imputado no pudo defenderse adecuadamente al no conocer en específico la fracción de la norma que se le atribuyó su transgresión y poder haber así desvirtuado en su caso tal imputación directa con las pruebas de descargo respectivas o la argumentativa correspondiente. Es así que se reitera que el disenso del recurrente es inoperante, dado que no controvierte los argumentos torales de la sentencia y solo debate una supuesta falta de motivación y fundamentación de la sentencia que reclama. Razonamiento desacertado como se ha demostrado en líneas precedentes. En el orden de ideas precisado y ante la inoperancia del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 15/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y en virtud de haberse retirado el TOCA correspondiente al cuarto punto del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde abordar en este quinto punto del orden del día esta ponencia lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 512/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala el 14 de mayo de 2018 en el proceso administrativo número 2075/17, mediante el cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. La nulidad, del acto impugnado. Previo al estudio de los agravios expuestos, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra del oficio número 07771/2017, suscrito por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la tercera sala de este tribunal, quien el 14 de mayo de 2018 decretó la nulidad del acto combatido. Los agravios se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos íntimamente relacionados. Es así que esta ponencia los considera inoperantes y por ende insuficientes para modificar la sentencia que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien representa a la autoridad en el proceso de origen que la sentencia recurrida a su consideración es errónea, incongruente e inexacta, ya que con ello pasa por alta las disposiciones legales aplicables en la materia, como son los artículos 298, 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los cuales, arguye, disponen que las sentencias emitidas por el tribunal se fundarán en derecho y deberán ocuparse de acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del proceso administrativo a fin de cumplimentar con el principio fundamental de derecho de congruencia y exhaustividad. Lo anterior es así, pues a consideración del recurrente no fueron analizadas de manera correcta los argumentos consistentes en que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones tercera, cuarta y séptima del artículo 261 del Código en mención. Bajo esta premisa, por principios de congruencia y exhaustividad en forma genérica, se entiende que el juzgador debe dictar su resolución acorde a lo solicitado por las partes, tanto en la demanda, contestación y material probatorio.
sin llegar al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todo lo controvertido en el proceso, cuando ello sea intrascendente para el resultado del juicio o no atienda al fondo del debate, pues también se debe ponderar una administración de justicia pronta y expedita. Sirve de sustento al anterior la jurisprudencia cuyo rubro me permito citar. Garantía de defensa y principio de exhaustividad y congruencia, alcances. Hasta aquí la cita. Atendiendo a lo que precede y contrario a las apreciaciones de la recurrente, la magistrada de la tercera sala cumple en su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad, pues del análisis integral de la sentencia emitida el 14 de mayo de 2018, se puede observar que la misma es congruente y exhaustiva, en forma específica, en relación a las causales de improcedencia y sobreseimiento, dado que se desprende que la CUO realizó un análisis completo e integral de estas en las fojas 3 a 7 de la sentencia que nos ocupa, señalando en ellas de manera precisa por qué no se actualizaba el consentimiento tácito, tampoco la inexistencia del acto impugnado, ni la falta de afectación al interés jurídico del actor. Finalmente, señaló la CUO que al tratarse de una petición, su respuesta no fue materia de análisis en otro juicio. Ahora bien, como puede observarse, el acto impugnado al emanar de una solicitud hecha por el justiciable es un acto que crea por sí una situación que afecta a su esfera jurídica, siendo el mismo impugnado dentro del plazo establecido en el artículo 263 del Código de la Materia, ya que precisamente la respuesta era el acto controvertido. De tal manera que conforme al numeral 16 de nuestra Carta Magna, toda actuación de la autoridad se encuentra condicionada al imperio de la ley y por ende al control jurídico del ejercicio del poder, porque solo a través de éste se constata si aquella se ajusta al orden jurídico y corresponde con los fines del Estado. Por lo tanto, los actos que emita la recurrente en su calidad de autoridad, sean en ejercicio de facultades regladas o discrecionales o bien en respuesta a una solicitud formulada por un particular, son actos administrativos al ser emitidos por autoridad en ejercicio de funciones, debiendo estar fundados y motivados. Así, esta ponencia advierte que la autoridad, con los razonamientos esgrimidos en el recurso que nos ocupa, solo pretende reforzar las manifestaciones defensivas, de modo que el disentimiento así propuesto se torna inoperante, porque la repetición o abundamiento en los argumentos que constituyeron la defensa original da lugar a que no se impugnen las consideraciones que se desestimaron en la resolución reclamada, pues en ese caso no es más que un mero intento de llevar sustancia al medio de defensa. Finalmente, señala el autorizado de la demanda que le causa perjuicio lo resuelto por el ACU al declarar la nulidad del acto impugnado, toda vez que claramente se desprende que los argumentos de la parte actora son inadecuados, pues no es procedente la permuta que solicita. Empero, la anterior argumentación también resulta inoperante, pues de la sentencia que se recurre se advierte en forma clara que al derivar de una petición, la nulidad decretada fue para el efecto que el director general del Instituto de Movilidad del Estado emitiera una nueva respuesta en la que de manera exhaustiva, congruente, expedita, debidamente fundada y motivada, atienda la solicitud formulada por el actor mediante su diverso escrito de 17 de agosto de 2017. Es decir, la ACUO no analizó si es procedente o no lo peticionado por el justiciable, de ahí que el disenso del recurrente sea ineficaz al sustentarse en una apreciación incorrecta de los hechos. Es por ello que a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia de fecha 14 de mayo de 2018 emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2075/17 y así se propone a este pleno. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido está a su consideración la resolución del TOCA 512/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente, compañeros magistrados, buenos días, secretario general, buenos días. Inicio con el TOCA 255/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 6 de febrero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 786/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente.
En el proceso administrativo principal, la parte actor impugnó la orden de visita de inspección que dio inicio al procedimiento administrativo en materia ambiental en su contra, la consecuente acta de inspección, así como la resolución administrativa de fecha 14 de enero de 2016, donde se impuso a la parte actora una multa de 90 días de salario mínimo. En esta resolución se impuso como medida correctiva presentar en un plazo de 30 días naturales ante la Subprocuraduría Regional A la licencia ambiental de funcionamiento para horno de quemado de ladrillo. Asimismo, se impuso la clausura total temporal del horno de quemado de ladrillo de la parte actora. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, al emitir la orden de visita de inspección de 11 de junio de 2015, omitió señalar el artículo 21, fracción segunda, inciso A, del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, identificado como primero, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el acuerdo que emite el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, mediante el cual define competencias territoriales por municipios a las subprocuradurías A y B, establece la Subprocuraduría a juicio de ese tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La omisión de citar el artículo 21, fracción segunda, inciso A, del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato dejó al actor en estado de indefensión, ya que a través del precepto en comento se estableció la Subprocuraduría Regional A. Ahora bien, la orden de visita de inspección respecto de la competencia fue fundada en los artículos 1, 19, fracción 11ª, 27, 28, 31, fracciones 7ª, 25ª, 28ª del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. En lo que interesa, del artículo 27 se desprende que la Procuraduría contará con unidades administrativas denominadas subprocuradurías, y del artículo 28 que para la atención de los asuntos competencia de la Procuraduría, el Procurador emitirá el acuerdo mediante el cual organizará los municipios del Estado en regiones que corresponderán a la competencia territorial de las subprocuradurías. Estas tendrán su sede en el municipio que se determine en el propio acuerdo y ejercerán las atribuciones que el reglamento les asigna y las que el procurador les delegue en dicho acuerdo. Resulta oportuno destacar que ninguno de los preceptos citados menciona específicamente la Subprocuraduría A. Además, en lo que atañe a la controversia, es de señalarse que mediante el artículo 2 del acuerdo que emite el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, mediante el cual se define la competencia territorial por municipios de las subprocuradurías A y B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato y se delegan facultades a los subprocuradores, se describió la región A la Subprocuraduría Regional A. Sin embargo, el actor, sin el artículo 21, fracción segunda, inciso A, del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, no puede vincular los artículos 1, 19, fracción 11ª, 27, 28, 31, fracciones 7ª, 25ª y 28ª del mismo reglamento con el acuerdo mediante el cual se define la competencia territorial por municipios de las subprocuradurías A y B, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato y se delegan facultades a las subprocuradurías. Por ello, el actor quedó en estado de indefensión, lo cual actualizó la causal de nulidad invocada en la sentencia recurrida, la cual está prevista en los artículos 300, fracción segunda y 300, fracción segunda del Código de, artículos 300, fracción segunda y 302, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 255/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres
para el desahogo del 7º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente, muy amable. Toca 630 diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Director General de Movilidad del Estado, autoridad demandada en la causa de origen en contra de la sentencia de 25 de junio de 2018, dictada en el proceso administrativo 556 diagonal 18 por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la que no se sobreseyó el proceso, decretó la nulidad del acto impugnado para efectos y tuvo por satisfecha las pretensiones que se hicieron valer. Primeramente, este pleno considera resaltar los antecedentes de la causa administrativa inicial consistentes en: el actor, mediante escrito presentado el 18 de enero de la presente anualidad, peticionó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que, con motivo de la resolución positiva del 31 de enero de 1994, que señala su derecho a explotar la concesión del servicio público de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, girara instrucciones a que correspondiera para que se realizaran los trámites conducentes a efecto de que se le fuera reconocida su calidad de concesionario y se le asignara el número progresivo. Asimismo, le fueran brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio, entre los que refirió el alta y orden de plaqueo del vehículo de su propiedad. Al respecto, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó a acordar de conformidad la solicitud referida. Inconforme con tal determinación, el actor promovió el proceso contencioso administrativo en el cual se decretó la nulidad de la citada negativa y, por su parte, la autoridad encausada, disconforme con lo resuelto, promovió el presente recurso haciendo valer los siguientes agravios. En su agravio primero, esgrime que el razonamiento del considerando cuarto de la sentencia recurrida relativo a tener al actor por constituido su derecho como concesionario para prestar el servicio público de transporte de personas en modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, es erróneo al omitir el magistrado resolutor lo dispuesto en los artículos 298, 299, fracción primera y tercera, y 300, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues, refiere, debió tomar en consideración la mecánica y temporalidad de los hechos. Ello porque consideró no afecta el interés jurídico del actor, como lo hizo valer en su contestación de demanda, en virtud de que en sus archivos no existe constancia de la resolución administrativa que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Es decir, si ante ella no se exhibió el original o copia certificada de la señalada resolución positiva, no se puede declarar la nulidad del acto. Argumento que este pleno resuelve inoperante en razón de que la parte recurrente reitera los argumentos de su contestación de demanda relativos a que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno, además de omitir combatir los razonamientos determinados en la sentencia recurrida. Esto es, la autoridad insiste en comprometer la sentencia objeto de estudio con los argumentos que esgrimió originalmente sobre la ineficacia de los conceptos de impugnación que le atribuyó el actor en su demanda, planteamiento que fue analizado por el magistrado de la Sala Especializada en la sentencia objeto de análisis, cuyas consideraciones además omitió combatir la parte recurrente. Ello porque en el considerando cuarto de la sentencia objeto de análisis, el magistrado resolvió que la parte actora exhibió copia certificada ante notario público de la resolución positiva de 31 de enero de 1994, la cual, señaló, objetó la autoridad encausada en cuanto a su valor, por la no existencia de constancias que avalara la existencia de la concesión, determinando otorgarle valor suficiente para acreditar la existencia de documento original, al no ser dable tal objeción para restarle el valor del mismo. Contexto bajo el cual tuvo por acreditada la existencia de la determinación de otorgar una concesión al actor dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores del servicio público de alquiler sin ruta fija por parte del entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, puntualizando que su autenticidad no fue controvertida adecuadamente, concluyendo que se demostraba la indebida apreciación de los hechos por parte de la autoridad demandada, quien limitó su negativa por la inexistencia de documentos o registros que avalaran su calidad de concesionario.
Aunado a lo anterior, determinó que no pasaba desapercibida la data de la expedición de la citada concesión definitiva, pues del artículo 14º transitorio de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios se desprendía la intención de preservación de derechos adquiridos al amparo de ordenamientos anteriores, por lo que, si no había sido refutado el acto de concesionamiento ni en la secuela procesal se había demostrado el inicio del procedimiento de revocación o de invalidación o bien su extinción, era innegable que los derechos contenidos seguían surtiendo efectos. Consideraciones que, se reitera, la autoridad recurrente no contradijo, limitándose a esgrimir en su escrito de interposición del presente recurso lo anteriormente expuesto en su contestación de demanda, lo que permite concluir la inoperancia del agravio estudiado. En el agravio segundo, la autoridad recurrente hace valer que el acto primario impugnado se encontraba fundado al haber sido la autoridad obligada a tener permanentemente actualizados los registros, archivos y controles, quien refiere que el actor no cuenta con la autorización expedida por la autoridad competente para explotar válidamente el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Argumento que de igual manera se considera inoperante al basar la parte recurrente su agravio en una premisa falsa, como es la inexistencia de la resolución positiva que reconoce el citado derecho de explotación del servicio público de transporte de personas de alquiler sin ruta fija a favor del demandante de origen en el municipio de Salamanca, Guanajuato, la cual fue discernida debidamente por el magistrado de la sala especializada en la sentencia recurrida al determinar que con la copia certificada de la resolución de fecha 31 de enero de 1994 acreditó el demandante su derecho reconocido en el señalado programa de regularización. Por último, en el agravio tercero, esgrime la autoridad recurrente que el magistrado resolutor debió referir que carecía de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular del servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario al ser una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a quien delegue la misma. Argumento que de igual forma resulta inoperante, al apoyarse en una premisa incorrecta que insiste en la existencia del otorgamiento de concesión en favor del actor. Ello en razón de que la autoridad recurrente no desvirtuó en el proceso de origen los hechos que le fueron imputados, como lo consideró correctamente el magistrado de la sala especializada al determinar que el acto primigenio impugnado se encontraba indebidamente motivado, dado que pretendió desconocer derechos adquiridos, los que independientemente o no a los que estuvieran registrados en la dependencia de movilidad, existían y eran válidos por el hecho de que el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por conducto de la otrora secretario de Gobierno, resolvió en forma positiva el otorgamiento de una concesión definitiva a favor del demandante. Determinación que además la parte recurrente omitió controvertir en el presente recurso, de donde de igual forma deriva su inoperancia. En consecuencia de lo anterior, es procedente confirmar la sentencia recurrida con fundamento en los arábigos 308, fracción segunda, 309 y 311, párrafo segundo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidente. Gracias. Expuesta la ponencia del TOCA 630/18, está a su consideración la misma. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del octavo punto del orden del día, someto a su consideración el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 51/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia de Comonfort en contra del acuerdo de 29 de noviembre de 2017, emitido por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 2122/2016, en la parte en que no se admitieron las pruebas confesional y testimonial que ofreció. Como agravio, la autoridad recurrente expone que el acuerdo controvertido no se le notificó debidamente, ya que no se anexó el escrito de ampliación a la contestación, así que no estuvo en posibilidad de defenderse de lo ahí manifestado por su contraparte. El planteamiento referido es inoperante. De los artículos 288, 289, 290, 294, 308, 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se advierte que tanto el incidente de nulidad de notificaciones como el recurso de reclamación
tienen su propia tramitación, porque responden a una distinta razón de ser, ocurren en diversos momentos procesales y persiguen un diferente objetivo. En efecto, los medios de impugnación en comento tienen un antecedente, objetivo y consecuencia distintos, pues en el recurso de reclamación la litis se constriñe al análisis del contenido del acto procesal en sí mismo, acuerdo o sentencia, y la resolución que lo dirima puede modificar, confirmar o revocar dicho acto. Por su parte, el incidente de nulidad de notificaciones implica la revisión solo de la notificación del acto procesal, es decir, que se hayan cumplido las formalidades que establece el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para hacer del conocimiento del afectado los acuerdos, resoluciones o sentencias que dicten las salas, con el objeto de que las partes estén en aptitud de hacer valer oportunamente sus derechos. Además, la resolución que se emita conlleva la declaratoria de nulidad, que puede consistir en la orden de que se practique correctamente la misma y sin irregularidades, o bien que se declare la validez de la notificación. En esas condiciones, los únicos argumentos o agravios que pueden ser materia y que deben ser analizados de fondo en el recurso de reclamación interpuesto en el proceso administrativo son aquellos en que se controvierte la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustenten el acuerdo o sentencia recurrida. Así pues, como en el presente recurso de reclamación la autoridad recurrente esgrime razonamientos o agravios que tienden a cuestionar la validez de la notificación del acuerdo de 29 de noviembre de 2017, entonces dichos cuestionamientos resultan inoperantes en atención a que no guardan relación con la litis del recurso de reclamación. Por otro lado, el disentimiento expresado por la autoridad inconforme también resulta inoperante, porque está construido sobre una premisa incorrecta, a saber que en el acuerdo recurrido se tuvo al actor por ampliando su demanda, pues refiere que no se le corrió traslado con dicho o curso. Empero, a diferencia de lo expuesto por la autoridad, lo cierto es que a través del acuerdo controvertido en esta instancia se tuvo precisamente a esa autoridad por dando contestación a la ampliación de la demanda, y además no se admitieron las pruebas confesional y testimonial que ofreció. Así las cosas, es inconcluso que el estudio del agravio hecho valer por la autoridad recurrente sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 51/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Sigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 505/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, en contra de la sentencia de 28 de mayo de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1608/2017. A manera de preámbulo, se refiere que en la instancia primigenia se controvirtió la legalidad del acta de infracción emitida por la autoridad ahora recurrente, en la que se determinó que el actor cometió una falta administrativa en materia de transporte. En el fallo recurrido, la sala decretó la nulidad del acto impugnado, reconoció el derecho del actor a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, más los intereses generados con motivo de ese pago indebido, y se condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de dicha prerrogativa. Sustancialmente, la autoridad recurrente señala en su expresión de agravios que, de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado, el pago de intereses solo es procedente cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto, así que únicamente debió reconocerse el derecho a la devolución del importe actualizado. Tal argumento es infundado. De acuerdo con el artículo 1 del Código Fiscal para el Estado, las disposiciones de dicho código se aplicarán a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de alguna de sus autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitativa las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales estatales, sin que en él se contemple a alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como al actor se le impuso una sanción económica con motivo del acta de infracción determinada por una autoridad municipal, es incuestionable que esa multa no fue determinada ni recaudada por una autoridad estatal,
y por tanto no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal con el Estado de Guanajuato a que alude el artículo 1 del Código Fiscal Estatal. En ese tenor, resulta correcta la determinación de la segunda sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de intereses, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Así, dada la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 505/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalizo la exposición de las ponencias correspondientes a la tercera sala con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 622/18, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 22 de junio de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1048/2017. A manera de preámbulo, se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó al actor la solicitud que formuló para que se le reconociera su calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se le indicara los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En la sentencia recurrida, la sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada, tomando en consideración que el demandante cuenta con una resolución positiva a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión previa satisfacción de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que de acuerdo con el artículo 17, fracción 9 de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía al entonces director general de Transporte del Estado mantener actualizados los registros, archivos y controles, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público aludido, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, el actor acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. La sala también precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución, lo cierto era que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que la autoridad no demostró sus afirmaciones y aunque el demandante no hubiera presentado al escrito petitorio la resolución definitiva emitida a su favor, tal circunstancia no subsanaba la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, puesto que la autoridad habría podido requerir al actor que exhibiera el original o copia certificada de la misma. Además, la sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución de 31 de enero de 1994, tal omisión no era imputable al actor, sino a la propia autoridad, máxime considerando que no existía evidencia de que esta resolución se hubiera revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el carácter de concesionario, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber que el actor carece de concesión. Adversamente a lo planteado por la autoridad recurrente, el demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994 el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León.
En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 622/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Antes de iniciar con el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala, solicito, magistrada, que por su medio se consulte este pleno la autorización para realizar ponencia conjunta respecto a los TOCAS 581 y 604, ambos del 2018, toda vez que de su análisis considero que existen elementos que así lo permiten. Magistrada y magistrados, está a su consideración la solicitud formulada por el magistrado Chávez Muñoz en el sentido de exponer de manera conjunta los TOCAS 581 y 604, ambos del 2018, dándose en su oportunidad la votación de manera individual. Si están de acuerdo con la solicitud, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad, y en tal sentido tiene usted el uso de la voz, magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias. Me refiero a los puntos 11 y 12 de esta orden del día, correspondientes a los recursos de reclamación interpuestos por los autorizados del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de las sentencias emitidas por el magistrado de la primera sala de este tribunal en los correspondientes procesos administrativos. Les comparto antecedentes. En los procesos administrativos principales, los actores impugnaron del director general de Transporte del Estado, ahora director del Instituto de Movilidad del Estado, los respectivos oficios, mediante los cuales se dio contestación a sus escritos de la autoridad demandada. Le reclamaron la nulidad de los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos, así como de los que realicen o se pretendan realizar en contra de los derechos que le fueron reconocidos. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado dictó las sentencias recurridas en las que declaró la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos al no reconocer el carácter de concesionaria a la parte actora, reiterando la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, ambos, produciéndose en una indebida motivación del acto impugnado, así como en una incongruencia con lo peticionado y probado. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso los recursos de reclamación que nos ocupan, donde hicieron valer 3 agravios, mismos que a juicio de esta ponencia resultan inoperantes para revocar o modificar las sentencias recurridas. Ello es así, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal, que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en los 2 primeros agravios que hace valer quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que únicamente el recurrente se limita a reiterar lo manifestado por la autoridad demandada, esto es, la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio referido. Es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su sentencia, lo cual, se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Dicho de modo diverso, si en la sentencia recurrida la CUO expresó las razones sustanciales por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad del acto impugnado y en los agravios que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, entonces dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Finalmente, en el agravio marcado como tercero, quien recurre alega que la sentencia recurrida le depara perjuicio,
porque la CUO debió resolver que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, siendo en su caso quien debiera pronunciarse al respecto de la petición del particular. El referido agravio a consideración de esta ponencia es igualmente inoperante, pero por una cuestión diversa a la abordada en párrafos anteriores. Ello es así porque si la autoridad recurrente se considera incompetente, así debió manifestarlo desde que se le presentó el escrito petitorio y no alegarlo hasta ahora en el recurso de reclamación. Pues si bien el director general del instituto se encontraba constreñido a dar respuesta a dicha petición por haber sido la autoridad a quien se le dirigió, no menos verdad es que la exigencia que establece la fracción 11ª del artículo 8º del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa de ninguna manera queda satisfecha con el hecho de que la autoridad haya dado respuesta al actor en los términos en que lo hizo, pues al estimarse incompetente para conocer de lo solicitado, así debió manifestarlo, esto es, debió simplemente declarar su incompetencia y al estar legalmente vinculado con la autoridad competente, turnarle la petición a fin de que resolviera sobre ella, lo cual se deriva del hecho de que las autoridades solo pueden resolver lo que esté dentro de sus facultades, pero sin entorpecer la solución de las cuestiones planteadas, cuando se trata de autoridades que estén relacionadas entre sí de manera más o menos específica. Dicho en otras palabras, si el director general del Instituto de Movilidad del Estado, autoridad a quien se le dirigió la petición, se considera incompetente para otorgar lo que se peticionó en el escrito relativo, era necesario que en el acto impugnado informara o hiciera el conocimiento del peticionario esa situación, pero además que turnar el escrito petitorio a la autoridad competente, el titular de la Secretaría de Gobierno, a fin de respetar el derecho de petición y el principio de seguridad jurídica. Es decir, todo eso debió manifestarlo la autoridad demandada, ahora recurrente, desde que se le presentó el escrito petitorio y no alegarlo hasta ahora en el recurso de reclamación, de manera que al no haberlo hecho así, debe resentir las consecuencias de haber dado respuesta a una petición de la cual era incompetente para responder. De ahí lo inoperante, el agravio en estudio y lo acertado la determinación de la CUO de declarar la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, dar de alta y autorizar las placas que faculten al actor para prestar el servicio público aludido. De esta manera, ante lo inoperante los tres agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar las sentencias que ahora se revisan. Es cuanto, magistrada presidente. Gracias, magistrada y magistrados. Han sido expuestas las ponencias y en primer lugar está a su consideración la resolución del TOCA 581/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Ahora está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 604/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dada la exposición en conjunto del 11º y 12º puntos del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias y buenos días, presidenta. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados y señor secretario. Procedo en esos términos. El 13º punto del orden del día corresponde al TOCA 464/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia emitida el 30 de abril de 2018 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1759/tercera sala, -17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 7 de febrero de 2017, un ciudadano presentó una petición al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. A tal escrito recayó oficio mediante el cual el director de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos dio respuesta a la petición del ciudadano. No conforme con la respuesta de la autoridad, el ciudadano promovió proceso administrativo ante este tribunal. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde
donde la magistrada, mediante sentencia de 30 de abril de 2018, decretó el sobreseimiento. En contra de la determinación de la magistrada, el autorizado de la parte actora promovió recurso de reclamación. El agravio formulado por el recurrente a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico, es decir, la acción contenciosa administrativa no se puede ejercitar o intentar contra todo acto, pues la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública que vulnere el derecho subjetivo de un gobernado. El interés jurídico para actuar en juicio proviene de un acto de autoridad que desconoce el derecho subjetivo de un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir, en principio, un derecho protegido por una norma y posteriormente su afectación. Ahora, tratándose de un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental generalmente no afectan la esfera jurídica del gobernado, en tanto que de ellos no se deriva en forma directa o inmediata la creación, modificación o extinción de una situación jurídica particular. Ello es así, pues ordinariamente el acto que produce una variación en la esfera jurídica del gobernado es la última decisión del procedimiento, esto es, la resolución final, de tal suerte que es la que debe ser impugnada ante este tribunal, sin que ello implique que cuando la resolución final se impugne, no se puede reclamar tanto por los vicios de procedimiento como por los cometidos en el dictado de esta resolución. En esa tesitura, si en la especie la demanda se admitió únicamente respecto a la respuesta contenida en el oficio de mérito, que en realidad se trata de un acto cuya finalidad es que se proporcionen los documentos o información necesaria para que la autoridad competente emita la decisión final, entonces es dable concluir que estamos en presencia de un acto de trámite, es decir, procedimental. De ahí que, contrario a lo arguido por quien recurre, se encuentra apegada a derecho la decisión de la magistrada de la tercera sala de decretar el sobreseimiento del proceso administrativo al no afectarse el interés jurídico de la parte actora, ya que, se insiste, los actos previos a la resolución definitiva son actos procedimentales que no han lesionado algún derecho y que inclusive puede serle conferido o reconocido por la resolución que culmine con el procedimiento. Por otra parte, este tribunal en pleno no puede dejar de considerar que el recurrente arguye que la sentencia transgrede sus derechos, pues se hizo caso omiso a los planteamientos vertidos en el escrito inicial de demanda. Resulta inoperante su motivo de disenso por lo siguiente. Dentro de su escrito inicial de demanda, el actor señaló como acto impugnado la negativa ficta recaída a su escrito petitorio de 7 de febrero de 2017, dirigido al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Dentro de su mismo escrito inicial, el actor manifestó que la respuesta a dicha petición le fue notificada el día 25 de agosto de 2017, es decir, se demandó la configuración de una negativa ficta y se manifestó que la respuesta a su solicitud ya le había sido notificada. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza de la negativa ficta, la demanda en contra de su configuración debe presentarse en cualquier momento, siempre y cuando no se haya notificado la resolución expresa, es decir, una respuesta a solicitud. Esto tal y como lo establece la fracción tercera del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En virtud de ello, ante la inconsistencia de la demanda, la Sala Primigenia requirió al actor para que precisara si su acto impugnado era la negativa ficta o el oficio. Asimismo, se le requirió que en caso de que el acto fuera la negativa ficta, exhibiera copias de la solicitud no contestada. A pesar del requerimiento del acuo, el justiciable omitió hacer manifestación alguna, por lo cual, mediante proveído de fecha 22 de enero de 2018, se tuvo por no presentada la demanda respecto de la negativa ficta y se admitió sobre la respuesta contenida en el oficio de referencia. Así las cosas, desde ese momento la litis de la contienda administrativa se centró en la legalidad del oficio, ya que se tuvo por no presentada la demanda en cuanto a la configuración de la negativa ficta, auto sobre el cual ha operado cosa juzgada en virtud de que la actora no interpuso medios de defensa en contra de tal acuerdo, de ahí lo inoperante del agravio. En el orden de ideas precisado, se propone a este pleno confirmar la resolución dictada por la acuo.
Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido está a su consideración la resolución del TOCA 464, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, para el desahogo del 14º punto del orden del día, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidenta. Le solicito que por su conducto se consulte a este pleno la posibilidad de discutir de manera conjunta los tocas listados como en los números 14 y 15 del orden del día de esta sesión, por la similitud que guardan entre sí ambos expedientes. Magistrada y magistrados, está a su consideración la solicitud formulada por el magistrado Arturo Lara Martínez en el sentido de exponer de manera conjunta los tocas correspondientes a los puntos 14º y 15º del orden del día, relativos a los tocas 503 y 525, ambos del 2018. Si están de acuerdo con la solicitud formulada, sírvanse manifestarlo. Magistrado Arturo Lara, su solicitud ha sido aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidenta. Procedo. Estos tocas, el 503 diagonal 18 y 225 diagonal 18, son relativos a los recursos de reclamación interpuestos en la modalidad de juicio en línea por la autorizada de la parte demandada en contra de las sentencias de fecha 28 o de fechas 28 de mayo y 4 de junio, ambas de 2018, emitidas por la magistrada de la segunda sala en los procesos administrativos 1122, diagonal segunda sala, diagonal 17, y 1504, diagonal segunda sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 14 de junio y el 4 de agosto de 2017, unos ciudadanos presentaron, por medio del sistema informático de este tribunal, demandas de nulidad en contra de boletas de infracción. Los procesos fueron turnados a la segunda sala de este tribunal, en donde el 28 de mayo y 4 de junio de 2018 se decretó la nulidad total de las infracciones. Inconforme con estas determinaciones, la autorizada de la parte demandada interpuso recursos de reclamación en contra de las sentencias referidas. El agravio que expuso la recurrente en ambos recursos alega que no es procedente la condena al pago de intereses. Este agravio, a criterio de esta ponencia, es inoperante, atentos a lo siguiente. Dentro de los fallos recurridos se determinó que el pago de intereses emanaba de lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. Quien recurre sostiene que los fallos son ilegales, pues contravienen lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó sus agravios en disposiciones que no son aplicables a los casos concretos, pues el Código Fiscal estatal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por un pago indebido, ello como lo establecen los numerales 1, 2, fracción primera, inciso C, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen. En virtud de lo anterior, se propone entonces confirmar las sentencias de fechas 28 de mayo y 4 de junio de 2018, dictadas por la magistrada de la segunda sala. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se pone a su consideración la resolución del TOCA 503 diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. A continuación se pone a su consideración el proyecto del TOCA 525 diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que ha sido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Como primer asunto general, doy cuenta en seguimiento de la excitativa de justicia promovida por la parte actora en el recurso de revisión número 122 del 2018,
que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declararse en materia legislativa de mérito, al advertirse en el caso particular que la sentencia ya fue emitida y la misma ha sido debidamente notificada a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del recurso de revisión número 122 del 2018 en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No registrándose comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del recurso de revisión número 122 del 2018. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto general, doy cuenta de que se promovieron dos excitativas de justicia por las partes actoras en los recursos de revisión números 94 y 183, ambos del 2018, mismas que fueron debidamente acordadas para efecto de solicitar los informes correspondientes a las salas respectivas. En ese sentido, una vez rendidos los informes, en su momento se acordará lo conducente informando a este Pleno la determinación que proceda. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha referido? En consecuencia, los integrantes del Pleno nos damos por enterados. Continúe, por favor, señor secretario. Gracias, magistrada. Doy cuenta que el tercer asunto general se encuentra motivado con el oficio suscrito por la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, mediante la cual se excusa del recurso de revisión número 203 del 2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, toda vez que se encuentra impedida para conocer del mismo en atención a que quien tendría el carácter de tercero sería su pariente civil por afinidad. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa presentada por la suscrita para conocer del recurso de revisión 203 del 2018 que por turno me correspondía? En tal sentido, se somete a votación la excusa realizada por la suscrita, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. En ese sentido, se le instruye, señor secretario, a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reasignación al magistrado que por turno corresponda conocer. Continúe, por favor, señor secretario. Informo que fue remitida para solicitar opinión jurídica a este Pleno por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, reglamentaria los artículos 63, 133, 134 y 136 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y de adición de un capítulo 13 bis al título segundo del Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en ese sentido, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción 4 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se remitió un tanto al Instituto de la Justicia Administrativa de nuestro tribunal para que con base a jurisprudencia, doctrina y otras fuentes se emita una propuesta de opinión jurídica. De igual forma, se remitió un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno a fin de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? En consecuencia, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de opinión jurídica al Congreso del Estado. Adelante, señor secretario. Gracias. Como último asunto general, se hace el conocimiento del Pleno que en cumplimiento del acuerdo mediante el cual se aprobó el inicio del procedimiento de evaluación de las tercera y cuarta salas, la Comisión de Evaluación informa que han concluido los trabajos de verificación de dichos elementos, por lo que en términos del artículo 6, párrafo segundo de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos del artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, les serán remitidos a los magistrados de las salas un tanto de las actas circunstanciadas y sus anexos, para que a efecto de considerarlo pertinente realicen los comentarios y observaciones que consideren oportunas
ocupar el término previsto en el precepto anteriormente señalado, por lo que una vez agotado el término se procederá a la elaboración de los dictámenes respectivos, mismos que en su momento serán presentados a este cuerpo colegiado para efecto de su análisis y en su caso aprobación. Gracias. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 42 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:05. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día.